como una investigación donde el mosquito era la estrella porque sus imágenes son maravillosas, porque además tienen unas imágenes muy pregnantes y que han ilustrado revistas, libros de texto, revistas infantiles, que han servido de modelo para retratos, caricaturas que se han vuelto retratos en libros del siglo XX porque es la única imagen que hay de un personaje, la que aparece allí, por ejemplo. Y porque este periódico duró 30 años, ¿no? Se publicó entre 1863 y 1893. Y en realidad a mí me parece que lo que encontró el mosquito es algo que yo imagino como una especie de fórmula de estabilidad o de negociación de este género de publicaciones. Sobre todo lo encontró a partir de que asumió la dirección de este periódico quien fue su especie de director, dibujante estrella, que se llamó Enrique Stein, era un francés que no tenía ninguna preparación particular como caricaturista, ninguna experiencia previa en París como dibujante, y que llegó al Río de la Plata como tantos inmigrantes buscando una aventura. De hecho, llegó con los compatriotas al Delta, quería dedicarse a la apicultura, le fue muy mal, uno desapareció en la selva y nunca lo encontraron, y entonces se vino a la capital, que parecía que era un poco más seguro, y en medio de una red de referencias inmigratorias entra a trabajar en la casa de un ebanista francés, solo por eso descubre que puede dibujar bien, y cuando descubre que puede dibujar bien lo contratan para un colegio. Cuando lo contratan para un colegio consigue trabajo de pronto en este periódico, y con algo que claramente tiene que ver con una habilidad personal de este personaje, que es con una capacidad empresarial muy clara, termina quedándose con el periódico, el que dirige desde 1870 hasta casi el cierre. En realidad él vende el periódico un poquito antes. ¿Por qué digo que encontró como una fórmula de negociación Stein para la prensa satírica? ¿Por qué la estabilizó? Porque en realidad lo que yo creo que descubrió muy sagazmente Stein, ¿qué tal? Es que lo que había que hacer no era solo sátira, sino una combinación de sátira y consideración. Y lo que hizo fue convertir este periódico, que en principio funcionaba como un periódico para hacer campañas políticas y atacar distintas causas, había atacado a los crudos, a los cocidos, cambiándose de bando y demás, por ahí, en esto, ¿no? En realidad, si quieren nos quedamos ahí, en esto, que me parece que ahí está la firma de Stein, incluso, acá no, ¿no? La ven ahí en el ángulo. Este es el dibujante anterior, Meyer está ahí también, y este es Stein. Fíjense que creo que si uno se detiene un poco en esta imagen se entiende bien lo que estoy proponiendo. Este dibujo es un dibujo que no está en ningún lugar del periódico. Lo encontré en un tomo que está encuadernado el año 1874 de la colección del Mosquito en el Archivo General de la Nación. Es decir, es una lámina especialmente dibujada para coleccionar, para que alguien comprara esos tomos para quedárselo, por una especie de edición de lujo. Por supuesto que la imagen es bastante agresiva, ¿sí? Está cociendo a fuego lento este roticero francés a algunos de los principales personajes de la época. Sarmiento lo deben haber reconocido todos. Está el Sina, que es el narigón, el peladito de la esquina arriba de la O es Aneiros, ¿sí? Está Mitre, también está Avellaneda al lado. Y entonces, estar en esta página, cocido a fuego lento por el Mosquito, se convertía en un lugar de privilegio, al mismo tiempo que un lugar de privilegio bastante ambiguo, ¿no? Porque la imagen es bastante fuerte, y bastante fuerte en términos de cómo puede pensarse, insisto, en el siglo XIX, donde pareciera que la prensa solo tiene una lógica facciosa y solo está sometida a los intereses de distintos políticos, el lugar de estos periódicos en donde la atención, por lo menos, está ahí en juego, ¿no? Stein tiene, si quieren después puedo ampliar esto, tiene varias estrategias en este sentido. Algunas tienen que ver con armar su red de vínculos políticos de manera privada, y bueno, en el Archivo General de la Nación hay 2 legados que pueden ir a consultar, donde se ve el intercambio y la circulación de cartas, de tarjetas, que es muy elocuente en ese sentido, donde hay contratos por los que él pone a disposición de un partido político durante un cierto tiempo el periódico y se compromete a hacer determinado tipo de menciones escritas y determinado tipo de dibujos a favor de un cierto partido político. Algunos de estos contratos son explícitos en el periódico, están dichos, otros no. Hay contratos comerciales, ¿sí? Con Biecker, por ejemplo, para hacer mención de la cerveza, con piridina. Hay contratos que muestran los bienes que Stein recibió a cambio de protección política. De pronto aparece un contrato por unas tierras en la Patagonia en 1879, ¿no? Es difícil, yo no soy de historia, así que no me animo a reconstruirlo con certeza, pero es bastante flagrante lo que está pasando ahí. Al mismo tiempo, esto
se arma porque Stein tiene una gran sagacidad para trabajar con los recursos de la sátira visual y verbal en el periódico, y porque se da cuenta que el periódico no tiene que ser solo de caricatura, sino que tiene que combinar caricatura e ilustración. Y si ustedes se fijan, en esta imagen se ve también eso, ¿no? Porque los retratos no están deformados, los rasgos son bastante respetuosos. De hecho, Stein en varios momentos, en particular cuando había ley de estado de sitio, sacaba ilustraciones y retratos, una serie de retratos en tapa, pero al mismo tiempo la pose, el montaje de las imágenes son indiscutiblemente ácidas, ¿no? Entonces, ¿cómo dominar ese doble juego? Yo creo que es lo que él aprende a hacer rápidamente y lo que logra hacer durante todo ese tiempo. Ya a los pocos años de que Stein está dirigiendo el periódico, hacia 1875-76, comienzan a aparecer una serie de pequeños periódicos que tienen menos éxito, que duran menos, pero que compiten y de alguna manera interpelan este modo que él había impuesto. Y que en general son periódicos dirigidos por dibujantes y redactores españoles que tienen alguna experiencia previa antimonárquica en general son exiliados liberales que vienen al Río de la Plata y que van a mover un poco el piso de lo que el Mosquito viene haciendo, pero siempre de una manera que copia este juego del que yo les hablaba, ¿sí? Ninguno de estos periódicos llega a ser suficientemente agresivo, y si lo es alguno, de hecho, como pasa por ejemplo con uno que está por aquí, con la prensa, la farsa política, dura un par de números nada más, ¿no? Ahí tienen una caricatura donde el personaje del periódico, que es el que está en el centro de la farsa política, que es una especie de mezcla de la República, ¿no?, con el periodismo, la verdad es que entre a Avellaneda, quien está pateando, a Alsina, quien tiene de una oreja, a Neiros, el obispo de Buenos Aires, que se fuga, como verán ahí, a Roma con los dineros de la curia, y a Sarmiento, que al padre del aula, como verán, lo ataca por varios costados, por sus pretensiones militares incumplidas, y porque en la cabeza tiene una especie ya no de pajaritos, sino de murciélagos, bichos, o algo así. Este periódico, que de hecho en el que de hecho dibuja un dibujante que también dibuja el Mosquito de manera mucho más calma y tranquila. Verán ahí las iniciales del ángulo de Carlos Clerice, las dos Cs entrelazadas. Dura realmente poco. Sin embargo, cuando estos periódicos, ya les digo, que tienen vida breve cuando son demasiado irritativos, y ojo, perdón, hago un paréntesis aquí, tienen vida breve no porque sean censurados. De hecho, durante todo este periodo es notable la baja cantidad de conflictos de censura que hay en estos periódicos. Estos periódicos se integran al juego político, no aparecen por fuera de él. Esto también es interesante, y es interesante para pensar a lo que voy ahora, que es a Don Quijote. Desaparecen por problemas, sobre todo, y esto, digo, no hay demasiada fuente de libros administrativos para consultar, pero es lo que se ve en los periódicos por falta de suscripciones, ¿no? Por falta de apoyo y falta de suscripciones. Les decía entonces que en la década del 70 lo que se va modificando es en todo caso el lenguaje visual, el juego estético, pero no las reglas de juego de funcionamiento de estos periódicos ni su modo de intervención en la política de la época. Pero unos años después, cuando llegue Eduardo Sojo, a Buenos Aires, que sea en 1883, y cuando organiza su propio periódico, que es Don Quijote, que como les decía empieza a ser publicado en 1884, este panorama va a cambiar. Y va a cambiar sobre todo porque Sojo sí es un periodista y dibujante que viene con un fuerte entrenamiento antimonárquico en España y que viene con expectativas de producir un movimiento parecido, o por lo menos viene con expectativas de mantener su militancia en el Río de la Plata en condiciones muy diversas, ¿no? Y además porque Sojo es un gran dibujante, es un dibujante con formación académica, que trae, como decía y como decía en el trabajito que circuló, una biblioteca mental y una biblioteca de representaciones y una destreza para producir esas imágenes que es cualitativamente diferente de lo que se venía viendo en el Río de la Plata, por lo menos en la prensa porteña, aplicada a cuestiones porteñas, ¿no? Y esta diferencia se convierte en una diferencia de agresividad, ¿no? Los ataques por primera vez sí son el Estado, en general la prensa satírica, como habrán advertido de esto que les
les estaba contando, tenía casi una única regla de oro, que es no atacar al que está en el poder, o no atacarlo mucho, solo lo suficiente como para que se produzca un pequeño movimiento. Soko no tiene esta perspectiva y en realidad va de lleno contra el régimen de Roca y luego contra el de Juárez Celman. Y lo que a mí más me había gustado, y que es lo que les contaba en el trabajito, es que inesperadamente este exceso, este estar fuera de lugar, produce algo que es bastante mítico, creo, tal como se percibe en la prensa de la época, que es la idea de que los símbolos que acuña este periódico, que es Don Quijote, y para darse una idea del tipo, digo, de referencias que convocan las imágenes de Soko, tienen las del trabajo, pero tienen también esta, ¿no? Donde claramente lo que aparece tiene que ver con, si ustedes quieren, las láminas, la tradición de láminas casi de viajeros y de viajeros científicos, pero aparece también toda la tradición y todo el arsenal caricaturista de la animalización, con una serie de códigos muy pequeños y muy sutiles, en donde está, si lo ven por ahí, representado su periódico enemigo, que es el mosquito, ¿no? Ahí está un mosquito que es, efectivamente, está a los pies de otro de los grandes enemigos de Don Quijote, que es esa especie de gallo que representa al ministro Wilde, un personaje, Eduardo Wilde, muy orgánico de la administración de Roca. Entonces decía, esta erudición que tiene Soko, combinada con el nivel de agresividad, lo que va a producir es que los lectores compren los símbolos que Soko está acuñando. Y con comprar quiero decir que aprendan a percibir el mundo y que hagan consignas de ese mundo con los símbolos que Soko está acuñando. El hombre que está en calzones ahí sentado con un diario en la mano no es el presidente Juárez Celman, ¿sí? Y tiene un farol en la cabeza porque los seguidores de Juárez Celman, en un momento de mucho conflicto del régimen, organizaron una marcha de faroles para apoyarlo. A partir de ahí, para Don Quijote, Juárez Celman fue simplemente un señor que tenía un farol en la mano, y un farol apagado en general, ¿sí? Como si no tuviera muchas luces y por eso tuviera que ponerse el farol en la cabeza. Cuando se produce finalmente el derrocamiento de Juárez Celman, y digo finalmente porque el periódico lo anuncia mucho, el 26 de julio de 1890, hay una escena que recogen varios diarios de la época, que es que la gente iba por la calle rompiendo faroles. Y esto tenía que ver, y los diarios lo recogen, con una especie de triunfo simbólico del periódico, con que finalmente ese símbolo se había impuesto, que había nacido y se había impuesto, y se convertía en algo que pertenecía a la realidad, algo que podía modificar la realidad y que de hecho lo hace, ¿no? Pasando ese momento, que es un momento, ya les digo, que tiene como una aura mítica, que es un momento además de comunión entre la representación del periódico y el pase a la acción de los lectores, el periódico tiene yo creo que no lo dice en ningún lugar, pero se le presenta una disyuntiva, que es cómo seguir adelante a partir de ahí. No hay posibilidad de mantener ese momento revolucionario, si ustedes quieren, eternamente. Y de hecho el periódico se convierte en un periódico arcaico rápidamente, ¿no? Que insiste en las mismas consignas, insiste en los mismos recursos, y que va a durar bastante tiempo más, pero que nunca va a reencontrarse con ese momento. Es un momento que, por supuesto, donde no solo cambia la prensa ni este pedacito chiquitito de la prensa satírica, sino es un momento de cambio político, de cambio social y de cambio de demandas muy fuerte, y también todo eso hace que este periódico, y yo creo que con él la prensa satírica, se empieza a convertir en residual. Pero creo que también es un momento en donde empiezan a abrirse otras posibilidades, a través de las cuales la prensa satírica se va a convertir en otra cosa en el siglo XX, ¿no? Esa otra cosa tiene que ver con el modo en que circula el humor político y la sátira en los primeros periódicos políticos. Alguna vez lo conversábamos justamente con Silvia Zahita. Tiene que ver también con el modo en que estas imágenes van a pasar a formatos populares como los almanaques, y tiene que ver también con algunas de estas representaciones que aparecen de modos inesperados o que pueden ser leídas, si ustedes quieren, en alguna de la literatura de los primeros años del siglo XX. Leyendo algunos textos de los primeros ensayos de Borges,
a mí me sorprendió encontrar que en una